Buenos días, doña Gabriela. Adelante. Muchas gracias. Les damos la más cordial bienvenida a estos diálogos estudiantiles de hoy 9 de marzo. Están pensados hoy para estudiantes de penúltimo año de secundaria. Les vamos a acompañar acá directores y directoras del Viceministerio Académico, que estamos aquí justamente para poder abordar temas que se han identificado como importantes para ustedes, como que inquietudes que tienen en este momento y que es importante que tengan la información de manera directa y oficial. Entonces, hemos recogido de varios insumos para conocer cuáles son las principales dudas, consultas, inquietudes de parte de, por ejemplo, de los departamentos de orientación de sus centros educativos, nos han hecho llegar información, también de la Dirección de Gestión y Control de Calidad, nos han hecho llegar otra serie de preguntas con sus respectivas respuestas sobre lo que más está en este momento preocupando a la población estudiantil, y además se hizo una consulta, una breve consulta con ustedes para conocer también y acercarnos a esas preocupaciones. A partir de todos esos insumos hemos generado una presentación que van a ir abordando los diferentes directores que ahorita vamos a presentar para poder ir solventando todas esas preocupaciones. Pero también en el chat de este evento ustedes pueden ir colocando las inquietudes que no estén claras o que quieran que se aborden. Y luego, al final de la presentación, las vamos a responder. Entonces, es muy importante que, bueno, que estemos todos y todas atentas porque, como les digo, esta presentación se basa ya en una consulta inicial sobre cuáles son esas inquietudes. Entonces, les damos, pasemos por favor a la diapositiva. Bien, quería comentarles en primer lugar que estos diálogos estudiantiles son una práctica que viene desarrollando el Ministerio de Educación desde el año 2019, donde pudimos hacerlos presenciales, se hicieron en cada una de las direcciones regionales del país, de las 27 direcciones regionales del país. Posteriormente, en 2020 y a raíz de la pandemia, empezamos con esos diálogos a distancia. Entonces tuvimos uno primero en abril para poder presentarles a los estudiantes y ver cuáles consultas tenían sobre la educación a distancia que estaba iniciando. En junio tuvimos otro diálogo sobre la validación de la estrategia de regresar, que ya se estaba trabajando en ese momento, porque pensábamos que íbamos a regresar el año pasado. También más adelante en julio se abordaron los protocolos de salud justamente para ese posible reingreso, y en octubre de 2020 se tuvo un diálogo a propósito de la violencia contra las mujeres. Entonces, estos diálogos de ayer y hoy, ayer empezamos con últimos años, hoy con penúltimos años, forman parte del inicio de la temporada de diálogos estudiantiles 2021 y que estamos justamente dedicando para poder abordar diferentes inquietudes sobre este reinicio de clases y sobre las dudas sobre programas y pruebas FARO y otras inquietudes que se han manifestado. Adelante. Como les decíamos, en esta consulta breve que hicimos participaron 5.400 estudiantes, casi el 60% de colegios académicos, 32% de colegios técnicos profesionales y un 10% de educación abierta. Y también esta consulta la respondieron estudiantes de 12º año, un 18%, de 10º año, un 23% y un 59% de 11º año. Bueno, de inmediato le vamos a dar la palabra
a doña María Alexandra Blate Espinosa, quien es la directora de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública, para que aborde con ustedes el tema de la educación combinada. Adelante, doña María Alexandra. Muy buenos días, doña Gabriela. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras, directores de oficinas centrales y asesores, pero en especial un cordial saludo, caluroso saludo a las personas estudiantes, jóvenes y señoritas y jóvenes de todo el país que a lo largo y ancho han podido estar hoy con nosotros. Es una gran alegría saber que podemos aprovechar la tecnología para acercarnos a ustedes. Como ustedes bien saben, jóvenes, y como les ha tocado experimentar, teníamos en el año 2019 un proceso educativo que todos conocíamos muy bien, donde asistíamos a nuestras aulas, donde éramos parte de un proceso con nuestros profesores, y en el año 2020, a causa de la pandemia, pues tuvimos que optar por un proceso educativo a distancia. Eso nos dejó grandes enseñanzas, grandes asuntos que mejorar y grandes asuntos bien realizados que nos permitieron también pensar en un proceso un poco diferente para el 2021, un proceso al que le hemos denominado educación combinada y que tiene que ver con la combinación de esos dos ambientes, el ambiente educativo presencial y el ambiente educativo a distancia, que nos permite, sin lugar a dudas, como ustedes lo han experimentado durante sus años de escuela y de colegio, tener la posibilidad en ese ambiente presencial de un espacio más colaborativo entre la persona docente y las personas estudiantes, o bien entre ustedes mismos estudiantes, teniendo la posibilidad de verse, de compartir cara a cara, de atender todas esas inquietudes, dudas, preguntas que ustedes tienen en los procesos, de poder también consultar a su docente o también a algún compañero o compañera que domina un poco más lo que estamos viendo y podernos apoyar en ese aprendizaje. Todo esto, claro, atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud en cuanto a distanciamiento y a protocolos, y también haciendo uso de esto que ustedes llaman la GTA y que son las guías de trabajo autónomo, que es una herramienta didáctica importantísima para el desarrollo tanto del proceso presencial como el proceso a distancia. Ese proceso a distancia también muy importante porque nos permite tener un trabajo más de manera autónoma o autodirigida en sus hogares, ¿verdad? Con lo que ya vieron ustedes en el centro educativo con el docente, lo que ya han podido consultar, lo que han podido hacer algún proceso de revisar aprendizajes previos y ir a sus casas a trabajar también con esas guías de trabajo autónomo. Aprendiendo esta forma de trabajo de educación combinada, muy importante en un proceso para ustedes de transición para una futura educación universitaria, donde se da mucho este tipo de aprendizaje, donde trabajamos en algunos momentos con los profesores en la universidad, pero también tenemos un trabajo autodirigido y autónomo en nuestras casas y en las bibliotecas y en los espacios de estudiantes. Esto es lo que llamamos ahora educación combinada, que les pedimos ojalá a todos ustedes poder aprovechar ambos espacios. Un aspecto muy importante es aquellos que tienen tecnología podrán aprovechar el proceso educativo a distancia de manera sincrónica y asincrónica, y los que no, pues trabajando con las guías de trabajo autónomo impresas también y apoyándose en resolver esas dudas al regresar al centro educativo. Adelante, vamos a ver la siguiente filmina, dándole varios clics que podemos ver entonces ese proceso educativo a distancia y ese proceso educativo presencial. Hemos trabajado con sus docentes para que ellos puedan planificar su trabajo en las guías de trabajo autónomo, tomando 4 momentos fundamentales. Algunos profes tal vez les hayan comentado a ustedes de estos momentos, otros tal vez no, y solo lo tienen incluido en su trabajo, en su planificación. Pero son momentos fundamentales para que todos podamos construir conocimiento. ¿A qué nos referimos? A ese momento de conectar o conexión a aprendizajes que teníamos de años anteriores, de experiencias vividas, de situaciones experimentadas que nos ayudan a comprender mejor un proceso que viene, a enlazar ese proceso fundamental, eso que llamamos conectar. Momentos también de aprender colaborando con el otro, del otro y con el otro.
momentos de clarificar o clarificación, donde el docente también me da una actividad o me proporciona en la guía de trabajo autónomo un proceso donde yo clarifico mis dudas, donde clarifico procesos, o bien el mismo profe en el aula me ayuda a entender mejor el proceso, y momentos de construcción y aplicación de todo eso que aprendí, ponerlo en práctica, demostrar lo aprendido. Estos 4 momentos son fundamentales para que todas las personas aprendamos, y por eso estos momentos están siendo plasmados en las guías de trabajo autónomo y en el proceso que vimos antes, educativo presencial, y en el proceso educativo a distancia, con el propósito de que optimicemos el tiempo. Y ya ustedes que están grandes saben que es optimizar muy bien y que es priorizar y decir, cuando sostengo a los chicos en el aula, el profe aprovecha sobre todo algunos momentos para las partes más importantes de ese proceso. Por ejemplo, que como vemos en la lámina que ustedes ven, que quiera clarificar y que quiera que los estudiantes empiecen a construir conocimiento. Y puede ser que el hogar entonces los mande a hacer conexión con otros conocimientos previos que han tenido y que pueda ponerlos a aprender colaborando, tal vez no con otra persona, pero con autores diferentes que les dan conceptos diferentes o posturas o posiciones diferentes sobre un tema, que también les ayuda a aprender en ese proceso de colaboración con puntos de vista diferentes. Por ejemplo, puede ser que otro profesor lo piense ese proceso diferente y diga, cuando están en la escuela, mejor los ayudo a conectar y les clarifico y los mando a la casa a aprender colaborando y a construir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos, jóvenes, educación combinada. Y esto es lo que ustedes están empezando a experimentar este año, poco a poco, en un reacomodo muy normal, como ha sucedido en toda América Latina y en el mundo, donde más o menos se tarda entre 1 y 2 meses para un acomodo ya general de un proceso que es totalmente nuevo. En la siguiente lámina vamos a ver cómo esta mediación pedagógica de aula la podemos ver en la evaluación de los aprendizajes, porque la evaluación de los aprendizajes tiene que responder directamente a lo que ustedes realizan en el aula. Por eso esta evaluación se parece muchísimo a la del año pasado y tiene las mismas fuentes de información para que saquen los profesores esas notas que tienen un nivel de logro, ¿se acuerdan? Inicial, intermedio y avanzado, pero también tienen un número, una nota. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son esas fuentes de información? Para el grupo número 1, el que vemos con azul, este grupo son todas las asignaturas del área académica. Todas las asignaturas que tienen que ver con el área académica de los centros educativos de enseñanza, tanto de primaria como secundaria. Y vemos ahí que tenemos como fuentes de evidencia, las evidencias de nivel de logro de la GTA con un 55% y los instrumentos de evaluación sumativa con el 45%. Ojo, dice evidencia del nivel de logro de la GTA, no dice cantidad de GTA realizadas. Tiene que ver que yo haya cumplido todas las guías de trabajo autónomo, pero tiene que ver muchísimo el nivel de logro que demostré en la realización de esa guía. Cuánto me esforcé, cuánto hice mi trabajo bien, cuánto puse mi mayor esfuerzo. Si puedo demostrar que he ido avanzando en cómo hacía el proceso que el profe me está pidiendo dentro de la guía de trabajo autónomo. Eso tiene un valor de 55%. Y un valor del 45% los instrumentos de medición sumativa. El año pasado por semestre hicimos solo 1. Este año tendremos 2 instrumentos de medición sumativa por semestre. Recuerden que son 2 semestres este año, igual que el año pasado. Y muy importante, no quiere decir que un instrumento de evaluación sumativa sea una prueba. Debe ser una experiencia que el profesor hace, un instrumento que utiliza para demostrar lo aprendido, una resolución de un caso, una resolución de un problema, una experimentación, un ensayo, ¿verdad? Y que esto nos va a ayudar a que el profesor o la profesora puedan evidenciar cómo pongo en práctica lo que he aprendido. El grupo número 2, que corresponde a los talleres, subáreas exploratorias, inglés conversacional, tecnologías y todos ellos de la educación técnica, este grupo número 2 tiene 3 fuentes de evidencia. El verde del centro tiene las evidencias del nivel de logro de la GTA, recuerden que las haga, pero que las haga muy bien y demuestre avance de un 45%. El instrumento de evaluación sumativa, un 45%. Y el portafolio de evidencias,
un 10%. La educación técnica en estas subáreas, talleres exploratorios, inglés conversacional y tecnologías, tiene el portafolio de evidencias como fuente de información, porque es un elemento, una fuente de información que ya ha sido utilizada siempre por la educación técnica. O sea, en varios cursos lectivos atrás ya empezaron usando el portafolio. Y el grupo número 3 son todas aquellas asignaturas que tienen carácter diagnóstico y formativo, como orientación, como informática educativa, como afectividad y sexualidad, que tienen como única fuente de evidencia el nivel de logro de la GTA, ¿verdad? Y de ahí me voy a sacar ese nivel de inicial, intermedio y avanzado, pero también me van a sacar esa nota final, solo con las guías de trabajo autónomo. Entonces, esta es la forma, jóvenes, en que vamos a hacer evaluado nuestro trabajo de aula, y es muy importante que ustedes la tengan en conocimiento y tengan claridad para que el esfuerzo sea desde el inicio y no dejemos el esfuerzo al final cuando ya hay poco que hacer, sino al inicio, para que nos ganemos todos esos porcentajes y sobre todo para que podamos el profesor ir viendo el avance que tenemos en ese nivel de logro. O sea, ponernos mucho las pilas y estar bien informados. De parte de la Dirección de Desarrollo Curricular, les deseamos lo mejor para el curso lectivo 2021 y esperamos ahora, al finalizar la presentación, para que cualquier pregunta que ustedes requieran respuesta, poderles ayudar. Muy buenos días, compañeros. Bien, en este momento vamos a hacer una pausa para darle el pase a la señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz Maduro, que nos va a brindar un mensaje. Nos dan un momentito, por favor. Muchas gracias, doña Gabriela. Un saludo a los colegas que están hoy con esta gran cantidad de estudiantes de diferentes colegios. Un saludo cariñoso a todas y todos los estudiantes. En realidad, desearles los mejores éxitos en este curso lectivo, que sé que es un curso lectivo en una condición diferente, pero mucho mejor. Estoy totalmente segura que lo que pasamos el año pasado. El año pasado fue un año muy duro para todas y todos. Yo sé que trabajar en educación a distancia desde los hogares, pues tuvo sus grandes desafíos, y lo importante es que hoy están todas y todos en el colegio, están todas y todos haciendo su mayor esfuerzo para avanzar, y nuestra intervención trabajando con ustedes en estos diálogos es darles de primera mano la información necesaria sobre los temas que a ustedes los inquietan, entre ellos las pruebas FARO. Hoy están con ustedes los directores de las oficinas centrales que llevan a cargo todos estos temas, doña María con educación combinada, don Pablo Mena con el tema de las pruebas FARO, don Pablo Macís con educación técnica, doña Gabriela de la Dirección de Vida Estudiantil, que vela por todo el tema de los necesidades y vela por las necesidades de ustedes estudiantes. Tengan la seguridad que es nuestro mayor interés que ustedes tengan la información de primera mano, evacuar todas las dudas que ustedes tengan, pero también importante, como un desafío también, como parte del proceso de aprendizaje que ustedes deben llevar, es realizar las pruebas FARO. Estas pruebas FARO nos va a permitir tener un diagnóstico de la situación del Estado, de lo que ha venido dándose en los últimos años. Hemos hecho los esfuerzos para adecuar las pruebas FARO a la realidad, al contexto, sin omitir y tener claridad que hubo una huelga, que hubo paros en el 2019 cuando yo asumí como ministra, y también todo el tema de la pandemia. Eso lo tenemos totalmente claro y hemos hecho los ajustes necesarios para ese proceso. Acordémonos también que las pruebas FARO dan la oportunidad de mejorar la nota, y es una oportunidad importante, que ya entregamos lo que llamábamos antes en bachillerato los temarios, pero son las habilidades que se van a medir, y también apoyándonos con las direcciones regionales para que vayan acompañando a los directores de los centros educativos, a los profesores y a ustedes, queridos y queridas estudiantes. Nuestro compromiso es con ustedes, no les quepa la menor duda. Nuestro compromiso y nuestra razón de ser en el Ministerio de Educación Pública es para atender las necesidades y el servicio educativo para ustedes. Entonces, por eso vamos a seguir acompañándonos. Esta ministra tiene ese compromiso
de atender todas las necesidades de los estudiantes, y por eso, una vez que a través de las visitas que he venido haciendo en los diferentes centros educativos, vimos la necesidad de informar más claramente y más de forma precisa sobre pruebas FARO y otros temas que han salido, nos vimos en la tarea de poder organizar y planificar estos foros, que serán uno de muchos más. Estos diálogos ha sido el compromiso mío desde el día que asumí en el 2019, para poder tener con ustedes esa conversación permanente, esa conversación fluida, esa información que también la tengan ustedes de primera mano. Así es que estamos a las órdenes de ustedes. Cuando ustedes tengan dudas, están sus profesores, están sus directores, está el Facebook del ministerio, está también la forma en que ustedes se comunican a través de Vida Estudiantil, para poder ir evacuando todas estas dudas. Es un año complejo, es un año extraordinario. Esperemos que esta educación combinada vaya mejorando en el sentido que nosotros podamos ir mejorando en tema de comunicación de las necesidades de los estudiantes, y que también tener la oportunidad de mejora durante el curso lectivo, en el sentido que estamos también con el proceso de vacunación, y cada vez que podamos ir bajando los casos y poder avanzar en el proceso de vacunación, vamos a tener posibilidades de poder tener un curso lectivo ya con mayores horas presenciales, y esto va a ser también una tarea que nos tenemos que imponer todos, y ahí la importancia de la aplicación de los protocolos, ahí la importancia de seguir las normas sanitarias que nos ha dicho el Ministerio de Salud, y que ustedes muy bien han atendido. Por lo menos en las visitas que yo he hecho estos días, me he dado cuenta de la gran responsabilidad de los estudiantes y los docentes para la aplicación de los protocolos, y así que en ese sentido podemos avanzar a una mayor cantidad de horas presenciales, que es nuestra meta. De verdad que les deseo todos los éxitos este año, que hagamos el esfuerzo por mantenernos en el curso lectivo, y por supuesto que en las clases atender las demandas de los profesores en términos de tareas, para poder avanzar en los contenidos y avanzar en aquellos contenidos también que no pudimos avanzar el año pasado por el tema de la pandemia. Muchas gracias también a sus padres de familia, a sus familias, por permitirles llegar a los centros educativos en la presencialidad, por confiar en todo el Ministerio de Educación Pública para que ustedes puedan estar hoy ya de manera presencial. Así es que éxitos de nuevo, gracias a mis compañeros por estos espacios que están teniendo con los estudiantes, y quedamos a las órdenes, queridos y queridas estudiantes de ustedes, para atender sus necesidades. Que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias, doña Giselle, por su mensaje. Vamos a reanudar la exposición, la presentación. Le vamos a dar la palabra a don Pablo Mena Castillo, director de Gestión y Evaluación de la Calidad, quien nos va a abordar el tema de pruebas FARO, que sabemos que es una inquietud importante para ustedes, estudiantes. Adelante, don Pablo. Muchas gracias, Gaby. Un saludo cordial, primero a la señora ministra de Educación, a las autoridades que hoy nos acompañan, compañeros de oficinas centrales, docentes, estudiantes y demás personas que hoy han podido conectarse, y tenemos la posibilidad de poder compartir con ustedes información e intercambiar criterios también. Ya estamos ahí inclusive viendo el chat. Entendemos que hay mucha necesidad en torno a las pruebas FARO, pero era también importante enmarcar en este 2021 dónde se encuentran las pruebas FARO, en este caso curricularmente, como bien lo exponía doña María Alexandra, en el marco de la educación combinada. Y así también vamos a abordar algunos otros temas que también de una u otra forma están relacionados y forman parte del contexto de aplicación que tenemos este año para las pruebas nacionales FARO. Sí quisiera reiterar lo que ha dicho Gaby al inicio. La oportunidad que tenemos hoy de compartir es con los estudiantes de penúltimo año de la educación secundaria. Es decir, nos vamos a referir específicamente a esta población estudiantil. Entendemos que se han podido conectar estudiantes de otros niveles, por ejemplo, del último año de la educación secundaria. En el caso del diálogo del día de ayer,
la actividad fue precisamente para esta población del último año de la educación secundaria. Es decir, para explicarme mejor, vamos a referirnos, por ejemplo, en el caso de colegios académicos, a los 10º años, en el caso de los colegios técnicos profesionales, a los 11º años. A esta población es que hoy queremos compartir la propuesta que existe para ellos en este 2021 de realizar pruebas nacionales FARO. Creo que esto es importante para enmarcarlo. Para iniciar, pueden ustedes ya ver ahí un gráfico en el cual también, como un buen insumo previo, consultamos a las personas estudiantes de la encuesta que mencionaba Gaby al inicio sobre la oportunidad de mejora de la nota de las pruebas FARO. Si conocen de esta posibilidad, vemos que hay un amplio porcentaje que sí conoce de la posibilidad de mejorar la calificación. Sin embargo, hay un poco menos de una cuarta parte que todavía puede ser que no sepa o que indica, como bien se enmarca en el cuadro, de que no es posible mejorar la nota. Hay que decir claramente que de esto vamos a hablar y que efectivamente la mayoría está en lo correcto. Existe la posibilidad de mejorar la nota. Esta es parte de la propuesta de modelo de pruebas FARO que aprobó el Consejo Superior de Educación en contraposición del modelo anterior que teníamos de pruebas de bachillerato, donde antes de graduarse no existía la posibilidad de repetir la prueba y mejorar la calificación en la prueba. Siguiente. En esta diapositiva responde mucho a algunas inquietudes que ya veo que algunos de ustedes han colocado en el chat, y es sobre la importancia y la necesidad, en este caso del 2021, de poder aplicar las pruebas nacionales FARO. Hoy más que nunca la aplicación de las pruebas nacionales FARO es una condición esencial para el MEP. Y cuando decimos el MEP, eso nos involucra a todos, es decir, docentes, directores, directoras, funcionarios de oficinas centrales, las autoridades, de poder tener información sobre cómo han avanzado en el desempeño las personas estudiantes. En el marco inclusive de la pandemia que todavía seguimos atravesando, pero que necesitamos tener información oportuna y desde el punto de vista de diagnóstico de cómo han avanzado o no en el desarrollo de las habilidades que se proponen en el currículum y también qué tanto han asimilado los aprendizajes que también están propuestos desde forma curricular. Así que estas pruebas, para decirlo de otra forma, son un buen termómetro que nos va a dar información a todos. Y yo creo que cuando digo acá a todos es también a ustedes estudiantes, porque es bueno que ustedes sean conscientes, como bien lo decía María Alexandra, ya ustedes son personas con una madurez que han atravesado ya mucho del sistema educativo y que entonces también deben de ser conscientes de cuál es la preparación que han recibido hasta este momento, para que inclusive ustedes puedan tomar las decisiones oportunas. Eso pasa por decisiones personales o inclusive recurrir a su centro educativo y en este caso principalmente a sus docentes para que los apoyen a mejorar en las áreas que detectamos o que en este caso se evidencie con las pruebas nacionales FARO de que tienen alguna necesidad de mejora. Entonces esto nos parece fundamental, pero eso también pasa a todo nivel. Los mismos docentes también conocerán los resultados, sus padres de familia, madres de familia, encargados, y bueno, en general todas las autoridades, hasta la señora ministra, que como bien lo decía, nos va a permitir poder tomar decisiones a nivel de política educativa y de ser necesario, si evidencian así los resultados, poder atender más a ciertas poblaciones que por alguna razón se detecte que han tenido desempeños más bajos o que requieran un mayor grado de atención debido a las circunstancias, por ejemplo, que atravesamos en esta pandemia. Siguiente. Hay que recordar que las pruebas FARO tienen un carácter obligatorio y en este caso, en la población que hoy estamos conversando, van a tener que aplicar las pruebas FARO obligatoriamente a finales de noviembre de este año. O sea, estamos todavía con tiempo para de una u otra forma prepararnos, pero también informarnos de cómo van a ser las pruebas, y esta es parte de las actividades de una serie de estrategias que llevamos a cabo desde oficinas centrales para que las pruebas FARO no tomen por sorpresa absolutamente nadie, sino que todos tengamos claro el marco
en el cual se van a desarrollar estas pruebas. Por eso insisto, si son de carácter obligatorio, las tendrán que hacer en noviembre, a finales de noviembre del 2021, y por tanto va a ser un requisito para que se puedan graduar a finales del 2022. ¿Qué se va a evaluar en estas pruebas? Bueno, los aprendizajes y las habilidades esperadas en este caso, son al haber completado 10º año, que en el próximo año ustedes ya van a estar en un 10º año o 12º año, según sea el caso, ¿verdad? Y que en el caso específico de la población de 11º y 12º que se consigna acá, que no es la población que hoy estamos conversando, ellos sí les va a entrar de acuerdo con la priorización de aprendizajes que se hizo el año pasado. En el caso de los 10º años de colegios académicos que hoy queremos compartir con ustedes, hay que recordar que lo que les va a entrar en la prueba FARO de finales de noviembre es lo que vean este año. O sea, lo que están ya empezando a ver este año. Por eso era muy importante ver cómo lo van a ver este año, en el marco de la educación combinada que bien explicaba doña María Alexandra. Bueno, lo que se vea este año en el marco de este modelo educativo, así va a ser evaluado a finales de noviembre de este año. Siguiente. Entonces, ¿quiénes deben hacer las pruebas nacionales FARO de secundaria? Como les decía, estudiantes de 10º año de colegios académicos, 10º año de CONET, primer semestre, 11º año de colegios técnicos profesionales, tercer y cuarto periodo del tercer nivel de la educación para jóvenes y adultos, que es lo que conocemos como los INDEAS, y también tenemos acá el modelo de los IPEC, y también la van a realizar los 10º años de centros educativos que poseen un horario o calendario diferenciado que no es el mismo que tenemos la mayoría de centros educativos en el país. Estos tienen otro horario. Entonces, esta es la población que en noviembre, insisto, a finales de noviembre, ya casi les vamos a presentar las fechas, también están ya publicadas en el calendario escolar. Recordar que el calendario escolar este año es digital. Pueden entrar a la página web del Ministerio de Educación Pública y ahí conectarse al calendario escolar y consultar las fechas de FARO, las diferentes aplicaciones que ya están claramente planificadas e estipuladas. Siguiente. Estas son las fechas. Entonces empezaremos el 23 de noviembre con la aplicación de español. Y esto acá nos sirve para responder a otra pregunta. Bueno, ¿cuáles son las asignaturas que se van a evaluar? Bueno, claramente español. También vamos a evaluar, en este caso, el 24 de noviembre, matemática, ¿verdad? El 25 de noviembre, hay un errorcito, estaríamos aplicando ciencias. Y el último día estaríamos aplicando una serie de instrumentos de factores asociados. Aquí hago una pausa importante para repasar algunos elementos que están implícitos en esta diapositiva. Lo primero, las asignaturas. Hay una pregunta que si estudios sociales se va a incorporar para este año 2021. No se va a incorporar todavía. Entonces, esa es una buena pregunta. Segundo, les entra ciencias. Otra muy buena pregunta. ¿Pero qué es ciencias? Bueno, dependiendo de la oferta educativa, les va a entrar las 3 ciencias, que es lo que se señala en la diapositiva. Es decir, dependiendo de la oferta educativa, ya han visto biología, química y física. Pero hay ofertas educativas que solo han visto física, por ejemplo, mayoritariamente en los colegios técnicos profesionales en 10º año, que fue el año anterior, estuvieron viendo física. Este año en 11º año ya ven un poquito más de química y biología. Pues de acuerdo a eso, entonces también así va a venir la prueba de ciencias. Es decir, como ya lo anticipan, vamos a tener varios tipos de pruebas de ciencias, dependiendo de la oferta educativa, que también tenemos ofertas educativas como los CONET, que solo han recibido biología, y entonces, por tanto, la prueba de ciencias de esta población contendrá solo ítems de biología. Esto es importante decir. Otro elemento que aparece ahí es el tema de factores asociados. ¿Qué es eso? ¿Es otro examen? No, no es otro examen. Factores asociados lo entendemos como una serie de variables que se ven plasmadas en una serie de preguntas, es decir, terminan siendo unos cuestionarios, esencialmente, son cuestionarios, donde le vamos a hacer una serie de preguntas a 3 poblaciones principalmente, estudiantes, docentes y directores y directoras de centros educativos, sobre algunas situaciones que pudieran estar asociadas a los desempeños
o a los buenos o bajos desempeños en las pruebas FARO. Es decir, eso pasa por situaciones personales, situaciones del centro educativo, de la dinámica con sus compañeros, de la dinámica con sus docentes, propiamente la dinámica del centro educativo, que pudiéramos asociar a los resultados de las pruebas FARO. Esto nos va a permitir, en primera instancia, dar recomendaciones. Mire, vean, los que les va mejor en FARO son aquellos estudiantes que reportan que tienen estas situaciones, que no tienen estas situaciones, que con sus docentes hacen esto o no hacen esto, que en el centro educativo funciona de esta forma o no funciona de esta otra, etcétera, etcétera. Es una serie que nos va a permitir conocer más a fondo qué pudiera estar asociado a esos desempeños, de tal forma que podamos a futuro tomar medidas para mejorar y entonces instaurar esas buenas prácticas que hace que los estudiantes les vaya mejor. Ese es el tema de factores asociados que pudiéramos decirlo, más simplemente son una serie de cuestionarios que van a llenar ese día, sí son varios, y hay que llenar ahí con bolita. Todavía, ¿me puede retroceder por favor la diapositiva? Porque ahí venía algo muy importante al final de la diapositiva, y es que esta población va a hacer la prueba en noviembre, como le decía, por primera vez. Pero existe entonces la posibilidad de que en el 2022 la puedan repetir 2 veces más. Es decir, aproximadamente en junio del 2022, esto se va a definir en el calendario escolar del 2022 y se comunicará oportunamente si es en junio y en qué momento, y aproximadamente en el siguiente noviembre también la podrán repetir. Es decir, es importante hacer ese hincapié en que les darán en noviembre, es de este año, por primera vez, pero existe la posibilidad. En el reglamento de evaluación de los aprendizajes se utiliza el concepto de carácter facultativo. Eso, interpretado de otra forma, pudiéramos decir que es opcional. Es decir, la primera vez es obligatoria, noviembre de 2021. En el 2022, las otras 2 veces es opcional del estudiante si quiere mejorar la nota. Porque puede ser que la nota que haya obtenido en el 21 sea alta y ya esté por satisfecho o satisfecha y diga no quiero volver a repetir. Eso también se respeta. Pero si quiere repetirla, aquí hay otra información importante que hay que ser enfático. Cada vez que la repita, entonces va a tener otra nota. ¿Cuál nota es la que le vamos a dejar? La más alta que obtenga. Es decir, si la primera vez fue más alta que la segunda, le dejamos la primera. Si la segunda vez fue más alta que la primera, le dejamos la segunda. Y si en la tercera vez que quiso repetirla obtiene una calificación más alta, le vamos a dejar la de la tercera vez. Es decir, la calificación más alta que obtenga es la que se va a consignar para definir la promoción final, en este caso del 2022, y si tiene en este caso derecho a graduarse. Siguiente. ¿Cómo se van a evaluar las habilidades de las pruebas FARO? Aquí hay una diferencia importante con las pruebas que anteriormente aplicábamos de bachillerato, porque son preguntas que van a ver ustedes que se van a utilizar contextos, es decir, son preguntas más aproximadas a situaciones de la vida real. Sí habrán contextos meramente, por ejemplo, en el caso de matemática, contextos matemáticos que se utilizan mucho en esta asignatura, pero habrán también muchos contextos, para decirlo de una forma, de la vida real, en el que se pretende, más que reciten conocimientos o se aprendan fórmulas, etcétera, se pretende que puedan aplicar esos aprendizajes a resolver situaciones de la vida real. Es decir, si va a haber mucha resolución de problemas, para decirlo de alguna forma, eso va a estar muy presente en las pruebas nacionales FARO. ¿Cuáles asignaturas se evaluarán? Bueno, ya lo decíamos en el caso de este año, español, matemáticas, ciencias, y aclaraba también el tema de ciencias, que es muy importante tenerlo claro. Siguiente. Es cierto que las pruebas nacionales FARO se pueden volver a presentar, ya lo indicaba, efectivamente sí, este año la harán en noviembre, por primera vez, y podrían repetirla el próximo año. 2 veces más antes de graduarse y se va a consignar la calificación más apta obtenida. Habrá apoyos educativos, por supuesto, los vigentes en el Ministerio de Educación Pública, es decir, los apoyos educativos que los estudiantes en este momento y las estudiantes están recibiendo en los centros educativos. Entiéndase eso, que va a haber prueba específica, sí, va a haber posibilidad de 1 hora más de tiempo, sí, va a haber posibilidad de un tutor específico, sí, va a haber posibilidad de un recinto aparte, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
decir, la aplicación de los apoyos, tal cual lo conocemos en el sistema educativo, también se irán a aplicar en las pruebas nacionales FARO. Siguiente. Acá está gráficamente, entonces, cómo se va a definir la promoción. Esto es importante decirlo porque, como bien inicia la diapositiva indicando, no de FARO, las pruebas FARO, no definen en sí misma la promoción del curso lectivo. Son solo un componente de la calificación final. O sea, dicho de otras palabras, que es una pregunta frecuente que nos han hecho, es ¿con cuál nota se gana FARO? Bueno, las pruebas FARO no tienen nota mínima ni máxima. Bueno, tendrían máxima y tendrían mínima. Máxima si se saca un 100 y obtiene un 40%, y mínima si se saca un 0 y tiene un 0%, ¿verdad? Pero no hay una nota de corte entendida esta como 70 o 65 o 60, no. Para la prueba como tal, no. Únicamente esto funciona de acuerdo, se explica bien en este gráfico. La calificación que obtienen en la prueba FARO representa un 40%. A propósito, hay que decir que esa calificación podría ser diferente en matemática, en español y en ciencias. Claramente ese 40% no es el mismo en esas asignaturas. Podría no serlo, a menos que obtenga la misma calificación en las tres, pero podría ser que no. A eso, que va a representar un 40%, le vamos a sumar un restante 60% que van a corresponder a las calificaciones que obtengan en el último año de la educación secundaria. Es decir, no son las calificaciones de este año, son las calificaciones del 2022 de todas las asignaturas, todas, sí, música, artes plásticas, etcétera, todas las asignaturas, eso va a representar un 60%. Ahí sí, ya ahora sí va a haber una nota de corte, para decirlo de alguna forma, o una calificación mínima, sumando el 40 de FARO más el 60 de las calificaciones, lo que normalmente hemos llamado nota de presentación, esas calificaciones. Si esto suma 70 o más, tiene derecho a graduarse. Si no suma 70 o más, no va a tener derecho a graduarse. Otra pregunta frecuente es, bueno, ¿y qué pasa si no me da 70 o más? Bueno, lo primero que hay que decir es que prevemos, de acuerdo a simulaciones con datos de años anteriores que hemos hecho, de que el porcentaje de personas, estudiantes, que no aprueben FARO podría ser muy bajo. Lo máximo que hemos llegado en algunas proyecciones es a un 5% o quizás hasta menos. ¿Por qué? Porque ya ustedes lo ven muy bien ahí, o sea, se pasa con 70. Si un 60 son las calificaciones, hemos hecho proyecciones de calificaciones de años anteriores, el promedio anda como un 55%, 54%, ronda ahí el promedio. O sea, lo que le faltaría para llegar al 70 es como un 15%, un 16%. Digamos que obtiene un 50% de las calificaciones, que sería una calificaciones en promedio bajas, porque recuerden que están todas las asignaturas, ¿verdad? Ahí suma, como les decía, educación física, por ejemplo. Entonces, si tiene un 50% en las calificaciones, le faltaría un 20%, o sea, tendría que ganarse un 50% en FARO, lo cual también es bastante bajo. Es decir, la probabilidad de que el sumar estos dos componentes tenga 70 o más es muy alta, es muy alta. Esas son las proyecciones que hemos hecho, ¿verdad? Con datos de años anteriores. Pero bueno, sí habría un porcentaje, como les decía, muy bajo que eventualmente no le daría 70. ¿Qué pasa entonces con esas personas? Tendrían que repetir FARO el 2023, para decirlo de alguna forma, para mejorar la calificación de la prueba. Y opcionalmente, si el estudiante quiere en el 2023, aun cuando ya la tenga ganada, repetir alguna asignatura porque quiere mejorar la calificación para mejorar ese 60%, esto podría darse, pero es más opcional. De momento, lo que sí es repetir la prueba FARO para mejorar la calificación de la prueba. Eso sí se indica en el reglamento, que sería, en este caso, a los que no les dé 70 o más. Siguiente. Hasta aquí. Adelante. ¿Qué son los cuestionarios de contexto? Esto que explicaba de las pruebas nacionales FARO, los de factores asociados. Recordar que quienes los van a responder son 3 poblaciones, que serían los estudiantes y las estudiantes, el cuerpo docente y los directores y las directoras de los centros educativos. Van a ser cuestionarios dirigidos a esas 3 poblaciones.
Siguiente. Acá pueden ver ustedes también, como parte de la encuesta inicial que hemos referenciado, que también se les consultó sobre el conocimiento de las personas estudiantes sobre las guías técnicas de FARO. Aquí nos preocupa mucho que hay un porcentaje que ustedes ven ahí en la barrita azul que no las conocen, las guías técnicas que ya hemos dado a conocer de las pruebas nacionales FARO. Algunos, como en el amarillo, dicen que sí las conocen, pero que no las han consultado. Y bueno, el porcentaje más bajo se encuentra en aquellos que sí las conocen y las han consultado. Aquí sí nos preocupa esto porque esta es una vía de información muy importante y que forma parte de la estrategia que les decía de comunicación, que queremos dar a conocer detalles sobre la aplicación de las pruebas nacionales FARO. Siguiente. Aquí pueden ver usted la guía técnica 1 de FARO y el 1 significa que va a haber un 2, que ya estamos trabajando en ella, donde vamos a dar más detalles. Este solo es un ejemplo de guía técnica que no aplica para ustedes, estudiantes de 10º año de colegios académicos y de 11º año de colegios técnicos profesionales, por ejemplo. Esta guía técnica aplica para los que van a hacer las pruebas nacionales FARO en junio, que sería la población que atendimos en el webinar que estuvimos ayer compartiendo. Es decir, los 11º años de colegios académicos y 12º años de colegios técnicos. Queremos mostrarla para que, primero, si usted conoce compañeros o compañeritas que si hagan las pruebas en junio, les dé a conocer la guía. Esto es muy importante. Pero de una vez es para anticiparle que esta guía no les compete a ustedes. Para ustedes que hacen la prueba a finales de noviembre, vamos a enviar otra guía posteriormente. ¿Vamos? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la guía técnica 1 que ya dimos a conocer, entre otras características, se informa claramente qué les entra en las pruebas FARO del primer semestre, es decir, las de junio, que esencialmente es lo que vieron el año pasado en el escenario de la educación a distancia mayoritariamente, en el escenario de las GTAs, que ya mencionaba muy bien doña María Alexandra, y en el escenario de unas plantillas de aprendizaje base que también se trabajaron. Es decir, ahí informamos qué les entra en esa prueba de junio. Pero para ustedes, ¿qué les entra en la prueba de noviembre? Vamos a dar a conocer posteriormente otra guía, porque les insisto, lo que les entra a ustedes en la prueba de noviembre es lo que están viendo en este momento, o sea, lo que van a ver este año. Y para eso todavía falta que se desarrolle un poquito más el año, ¿verdad? Y que podamos monitorear cuál ha sido el avance en el desarrollo de la educación combinada, que también ya se explicó. Entonces, por eso todavía la guía para ustedes no se ha dado a conocer, pero anticiparles que la vamos a dar a conocer, esté atento para que la pueda consultar, porque en la guía no solo va a decir lo que le entra, por ejemplo, en esta guía técnica 1, sino también cuántos ítems tiene la prueba. Ustedes van a ver que tiene menos ítems que las pruebas de bachillerato, eso es otra información que ahí se consigna. También van a ver los formatos de las preguntas, donde, por ejemplo, aquí también en el caso de ustedes les va a aplicar que en el caso de español vamos a tener una redacción un poquito diferente de la de bachillerato, pero redacción. También vamos a tener en el caso de matemática un ítem de desarrollo que ustedes también van a tener. Entonces vamos a tener otros formatos de preguntas. ¿Por qué insisto en que es la primera? Porque si ya estamos trabajando prontamente para dar a conocer una segunda, donde también vamos a recoger algunas consultas, como las que también inclusive hoy ya hicieron algunas preguntas ahí en el chat. ¿Van a haber prácticas o ejemplos de ítems? Pues sí, en esa guía técnica 2 vamos a dar algunos ejemplos de ítems y algunas prácticas que les sirva de también cómo se van a ensamblar las pruebas, que son en el marco de 3 niveles de desempeño, ejemplos de ítems de cada uno de sus niveles, y etcétera. Algunos detalles más, insisto, para que no tome por sorpresa a nadie la aplicación de FARO en el 2021. Entonces, invitarlos a estar pendientes para, en el caso de la prueba de finales de noviembre que ustedes aplicarían, cuando salgan las guías que les corresponderían, en este caso a ustedes. Obviamente, como les decía, todavía no las hemos dado a conocer, las daremos a conocer oportunamente cuando ya estamos un poco más cercanas a la aplicación que ustedes realizarán a finales de noviembre.
Esto es un poco lo que hemos querido compartir con ustedes de las pruebas nacionales FARO, insistirles lo que ya decía tanto Gaby como doña María Alexandra. Al final también, aquí estamos viendo el chat, daremos respuesta a muchas de sus consultas. Gracias. Muchísimas gracias, don Pablo Mena, director de Gestión y Control de la Calidad del Ministerio de Educación Pública, por todas estas aclaraciones y explicación. Recuerden, chicos, chicas, estudiantes, que en el chat pueden ir colocando las consultas o dudas adicionales que puedan tener para tener un periodo al final de respuesta y de abordaje a esas inquietudes. Le damos inmediatamente la palabra a don Pablo Macís Boniche, director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública. Adelante, don Pablo. Hola, hola, Gabriela. Buenos días. Mucho gusto en saludarte. Un saludo muy cordial para doña Giselle Cruz, nuestra ministra, a todos mis colegas directores y directoras de oficinas centrales y al equipo de asesores de las diferentes direcciones que hoy están aquí con nosotros también apoyando y colaborando en este evento para los estudiantes, a nuestros colegas docentes, directores de los centros educativos que también están hoy con nosotros, y sobre todo un saludo muy caluroso para todos los estudiantes que están muy interesados en conocer sobre los temas de la vida estudiantil que son tan importantes en este proceso que estamos llevando adelante todos juntos, docentes, estudiantes y también nosotros que apoyamos la gestión acá desde oficinas centrales que llamamos. Voy a conversarles unos minutitos sobre algunos aspectos de la educación técnica y sobre todo son de las inquietudes que aquí nos han llegado por parte de ustedes, de algunos colegas docentes también y padres de familia. Una pregunta muy importante que nos han hecho estudiantes y docentes es si este año para los estudiantes de 11º de colegios técnicos y de segundo nivel para IPEX y CINDEAS y secciones nocturnas, si este año tendremos pasantía. La respuesta es no. Al igual que el año pasado, hemos decidido suspender esa experiencia que tiene el estudiante en la empresa, dado que este año particularmente el esfuerzo lo estamos enfocando en tratar de realizar o llevar adelante la mayor recuperación posible del trabajo técnico pedagógico que lidera el docente, y eso implica aprovechar lo mejor que se pueda los espacios en el aula que el docente tiene o va a tener, porque no serán muchos espacios. Entonces queremos dar prioridad a esa experiencia docente-estudiante que se desarrolla en el centro educativo o en el acompañamiento a distancia. La pasantía, estimados estudiantes, es una actividad curricular, es decir, es parte del proceso de formación técnica de los estudiantes en las especialidades. No es una práctica profesional, que es la otra actividad muy importante que se lleva a cabo en el último nivel y que es así realizaremos también este año en una cantidad de escenarios como lo hicimos el año pasado en el webinario de ayer. Ahí lo explicamos muy bien, y si ustedes tienen interés sobre este tema en particular de las prácticas y los proyectos, pueden, estimados estudiantes, ver el webinario de ayer o bien contactar a los coordinadores con la empresa en todos sus colegios que les pueden explicar muy bien este asunto. El asunto es que las pasantías no las vamos a tener este año, de manera tal que tanto el estudiante como su docente puede aprovechar al máximo ese tiempo de aula, como les decía. En la siguiente diapositiva también vamos a comentarle otras de las consultas que también hemos recibido, y tiene que ver qué tiene que presentar, ¿verdad?, el estudiante al docente para las clases virtuales y también para el momento en que está en el centro educativo bajo este modelo combinado que hemos llamado. Debe de cumplir el estudiante con lo solicitado en la guía de trabajo autónomo que se le asigna por cada uno de sus docentes, y al momento de tener el espacio presencial en el centro educativo o los espacios virtuales, ya sean sincrónicos o asincrónicos o con materiales impresos, ahí los estudiantes presentarán entonces estas evidencias de lo que han estado avanzando. En la siguiente diapositiva
Es una de las consultas que más nos han hecho y también es uno de los temas más complejos para desarrollar por parte del docente y por parte de todo nuestro equipo de asesores de las especialidades técnicas que están apoyando a los docentes, y es qué pasa con la materia, con los contenidos que el año pasado no pudo verse. Bueno, el docente, que es el líder del proceso educativo dentro del aula, desarrollará los contenidos de este año y de manera estratégica irá recuperando los contenidos que no se lograron desarrollar el año anterior. Esto varía mucho, estimados estudiantes, de centro educativo a centro educativo, es decir, de colegio a colegio, de región a región, e incluso de un grupo a otro, de una clase a otra, de docente a docente, porque las circunstancias o los efectos del golpe de la pandemia han sido muchos, pero no han sido en todo momento iguales. Entonces hay grupos donde pudo desarrollarse más el año pasado, acompañamiento sincrónico, entonces vamos a decir que los contenidos se desarrollaron más, y en otros momentos o en otros lugares mucho menos. Entonces cada docente, junto con su director de centro educativo, el equipo de coordinadores y el apoyo que desde acá recibe a través de los asesores nacionales, irá estableciendo la estrategia que le permita ir teniendo esa recuperación y que la formación técnica de los y las estudiantes sea la mejor, incluso bajo estas circunstancias. En la siguiente diapositiva se nos hace una pregunta que nos parece muy importante, porque el portafolio de evidencias es una de las actividades que está incluida dentro de la rúbrica de la evaluación para la educación técnica. Es decir, el portafolio de evidencias tiene un peso sumativo en esa nota. Entonces, la pregunta es, ¿quién lleva ese portafolio? Bueno, lo llevan los y las estudiantes, quienes son los responsables de custodiar ese portafolio de evidencias, y en él lleva el registro de los trabajos, de las producciones desarrolladas mediante las GTA, y también los trabajos que se desarrollan incluso en el centro educativo. Y cómo, en la siguiente diapositiva lo vemos, cómo lleva el estudiante ese portafolio de evidencias. Bueno, lo puede llevar en físico o en digital. Ya desde hace muchos años, en muchos colegios técnicos y PECs y CENDEAS, los estudiantes lo llevan en digital, y más bien nosotros promovemos que ese sea dentro de lo posible la forma de hacerlo, pero si no, también puede llevarse en físico. Aquí lo importante es que el docente, que es el líder del proceso educativo en el aula, va a ir determinando si ese portafolio puede llevarse digital o impreso, y en qué condiciones. También invitamos a los estudiantes a proponer a sus docentes cómo llevar este proceso de evidencias, y que siempre responda a las capacidades de acceso a las tecnologías por parte de los estudiantes en los casos que haya, y cuando no hay, entonces será de manera física, y también acudiendo a elementos de creatividad digital que ahora existe mucho y que creemos nosotros pueden fortalecer mucho este proceso. Estamos leyendo algunas de las consultas que ustedes, queridos estudiantes, nos están haciendo en el chat, y al finalizar estas presentaciones, doña Gabriela nos abrirá un espacio, y ahí voy también a contestar algunas de las preguntas que se han estado planteando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Pablo Macís, por todos sus aportes y aclaraciones sobre el área de educación técnica. Bueno, como directora de vida estudiantil me corresponde abordar el tema del servicio comunal estudiantil para los penúltimos años, para los estudiantes que se encuentran en penúltimo año en este 2021. Adelante. Bien, algo muy importante es que hagamos un breve repaso de que el servicio comunal estudiantil es un requisito para obtener el título de bachillerato.
y es un requisito igual que todos los demás. O sea, si no se hace el servicio comunal, pues tienen un impedimento para poder obtener su bachillerato. Esto involucra este servicio comunal, lo tienen que hacer aproximadamente 650 secundarias del país, 120,000 estudiantes cada año, son 30 horas que deben hacer durante el año, y eso suma más de 1 millón de horas de servicio al año que se aportan a la comunidad, al centro educativo. Adelante. Para este año es muy importante contarles acá, y esto es pues algo muy nuevo porque se acordó el jueves de la semana pasada. El Consejo Superior de Educación, que es el órgano máximo del Ministerio de Educación Pública, definió en el acuerdo número 13 de este año que para el presente curso lectivo los estudiantes de penúltimo año que tienen que hacer servicio comunal van a tener un espacio para poder alargar esta ejecución del servicio comunal y aliviar así un poco la carga, digamos, de este año. Entonces, los estudiantes de penúltimo año van a tener el 2021 y el 2022 para poder realizar su servicio comunal. A los estudiantes que están en último año, que este año ya optan por su bachillerato, se les eximió de ese requisito, al igual que el año pasado, por la situación de pandemia. Entonces, para este año, los que tienen que empezar este año a hacer servicio comunal van a tener este año y el 2022. Eso significa que pueden ir adelantando los que quieran su servicio comunal, y pero no van a hacer, digamos, no se les va a exigir este cumplimiento al final de este año, sino hasta finales del 2022. Adelante, por favor. Entonces, para los que tienen que ir adelantando ese servicio comunal y que tienen que hacerlo durante este año y el otro, tenemos varias ofertas que hacerles, y aquí tenemos el resultado de la consulta donde señalan que el 70% de los chicos que contestaron, chicos y chicas que contestaron la consulta, no sabían qué opciones se tenían de servicio comunal. Adelante. Entonces, para eso lo que queremos contarles es que hemos estado diversificando la oferta de servicio comunal en varias modalidades de servicio comunal que les vamos a informar y hacer llegar a sus centros educativos. Pero una de las más importantes es que estamos abriendo plataformas virtuales para poder realizar el servicio comunal. Por primera vez lo hicimos el año pasado, las estamos mejorando, las estamos afinando. Tenemos ya 2 que estuvieron en funcionamiento: estilos de vida saludable y alimentación saludable y huertas, son 2 plataformas. Y para este año además tenemos, adelante, una plataforma en donde se va a trabajar el tema de emprendimiento con estudiantes como una opción para poder desarrollar su servicio comunal y sus proyectos. Entonces, más información de esta y mucho más completa con su lineamiento les va a estar llegando a sus centros educativos, pero en este momento lo importante, digamos, y la noticia y lo que ustedes tienen que llevarse claro es que no tienen la presión para cumplir con el servicio comunal este año, sino que van a poder alargarlo hacia el 2022. Adelante. Otro asunto importante que nos interesa informar en este momento es la línea Aquí Estoy de primeros auxilios psicológicos para estudiantes y para familias. Como ustedes saben, el tema de salud mental fue uno de los más afectados durante la pandemia, y diferentes dificultades emocionales se han presentado en las poblaciones estudiantiles, en las familias en general, en la población del país. Por lo cual el Ministerio de Educación se organizó de manera que profesionales en psicología de todo el país que laboran en centros educativos están apoyando para poder habilitar esta línea, y que ustedes por un medio telefónico puedan hacer consultas, plantear las dificultades que tienen, y un profesional les va a atender, y además con posibilidades de seguimiento. Entonces, esos son los números de teléfono. Es muy importante que ustedes tengan a mano esa información y que acudan a este servicio porque, bueno, es para ustedes.
Y toda esta información se las estamos dando porque, adelante, porque en esta consulta que hicimos nos dimos cuenta que más de la mitad, un poquito más de la mitad, no conocían de este servicio. Entonces recordemos que tienen la línea Aquí Estoy, que es para estudiantes, también para las familias de estudiantes, pero que pueden en cualquier momento llamar. Tenemos un horario de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y estamos para servirles y para atenderles. Muchas gracias. Continuamos. Continuamos en este momento. Pasemos a la otra. Es la diapositiva donde presentamos a la directora de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación, doña Gabriela Castro, que es la que nos va a presentar diferentes temas sobre inquietudes relacionadas justamente con recursos tecnológicos en este momento. Adelante, doña Gabriela. Gracias, Gaby. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Buenos días, la señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz, compañeros y compañeras directores de oficinas centrales, y un afectuoso saludo a estudiantes de centros educativos. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí. Para nosotros, como funcionarios de oficinas centrales, es muy importante este espacio para conocer sus inquietudes. Estamos haciendo un gran esfuerzo por responder todas las consultas que nos están anotando en el chat. Así que de verdad un fuerte agradecimiento por estar acá. También a los docentes que les acompañan, si están en un centro educativo y han dispuesto el espacio para que puedan escuchar esta información. Agradecerles a las personas docentes, familias y demás personas que también están ahí con ustedes. Un placer saludarles. Voy a conversar un poquito con ustedes rápidamente al respecto de algunos puntos importantes, y específicamente tiene que ver con el paquete EducaMEP de el ICE, que es un servicio que el ICE ha dispuesto para el Ministerio de Educación Pública. Podemos pasar, sí, a la siguiente diapositiva. En la consulta que Vida Estudiantil ha estado realizando a ustedes, se reconoce o se identifica que al menos un 76% de la población consultada no conoce de este paquete. Entonces, por eso estoy acá para brindarles información. Podemos pasar a la siguiente. Y antes de pasar a brindar detalles al respecto del paquete de EducaMEP, también quisiéramos poder retomar algunos elementos. Al respecto de la habilitación y uso del correo del MEP para docentes administrativos y personas estudiantes. Es muy importante que ustedes sepan que las cuentas de correo que ya ustedes tenían hechas desde el año pasado, y por favor, si alguno de sus compañeros o compañeras tiene consultas en este sentido, pueden comentarles. Las cuentas de correo que se habilitaron desde el año pasado siguen activas. Es la misma que pueden utilizar este año. Para todas las personas que estén ingresando recientemente a los centros educativos o al Ministerio de Educación Pública, es muy importante que sepan que quienes pueden, déjenme bajarle el volumen a esto, ya, quienes pueden hacer las cuentas o solicitar la creación de las cuentas es las personas directoras o coordinadoras del centro educativo, y estas se hacen cuando se realiza la matrícula. Entonces, como dice acá en esta diapositiva, cuando las personas directoras o coordinadoras del centro educativo realicen la matrícula, que esto lo hacen en una plataforma que se llama Saber, las cuentas de correo electrónico se generan de forma automática. Luego,
los directores van a informarles, una vez que a los directores les llegue por correo estas nuevas cuentas, les informarán a los estudiantes, ¿verdad? Dice, luego informarán a las personas estudiantes las credenciales de la cuenta de correo electrónico respectivas. Desde la plataforma Saber pueden restablecer las contraseñas de las personas estudiantes de su institución. Esto aún no está habilitado. Se está trabajando para tenerlo lo más pronto posible, pero la intención es que los directores y las directoras de los centros educativos puedan restablecer las contraseñas en caso de que a ustedes se les olvide. Sin embargo, y por favor aquí anotarlo por ahí, sin embargo, ustedes, cualquiera de nosotros, funcionarios, personas docentes, personas estudiantes, pueden hacer la autorrecuperación de la contraseña. Porque cuando ustedes ingresan por primera vez a la cuenta de correo del MEP, les solicita una cuenta de correo electrónico alternativa. Entonces, aquí es muy importante que sepan que a través de esa cuenta de correo electrónico alternativa pueden hacer el restablecimiento de la contraseña. Muy bien. La siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante porque el Ministerio de Educación Pública está realizando diferentes iniciativas o diferentes coordinaciones para poder reducir la brecha de acceso a dispositivos y conectividad. Es muy importante que sus familias y que ustedes mismos puedan informar a los directores y las directoras de los centros educativos los datos que se les solicite al respecto de si tienen acceso a internet desde el hogar o si tienen acceso a un dispositivo. Los directores y las directoras están recopilando esos datos igualmente en la plataforma Saber. Entonces, la recolección de datos de escenarios, esto es muy importante, lo están haciendo, como les comento, la persona directora. Se recolectarán en Saber datos adicionales con la intención de conocer si las personas estudiantes cuentan con acceso a internet desde el hogar o no, y si tienen acceso a un dispositivo para poder estudiar o no. A partir de ese conocimiento es que el Ministerio de Educación Pública está actualizando el estado de conexión y acceso a dispositivos de cada uno de ustedes y de esta forma poder administrar las ayudas que nos llegan, las donaciones y también las coordinaciones que se están haciendo con otras instancias. Muy bien, la siguiente diapositiva. Ahora les voy a comentar de este beneficio de Internet voluntario. Este es un beneficio que es voluntario, no es obligatorio. O sea, quiere decir que si ustedes quieren y les funciona, lo pueden utilizar y si no, entonces, ¿verdad? Pueden no hacerlo. Es una oferta especial EducaMed para impulsar el acceso a Internet a estudiantes de ingresos limitados. Para activar el servicio, el ICE requiere conocer los datos telefónicos de los padres, madres de familia o encargados de las personas estudiantes. Aquí voy a detenerme un momento. ¿Cómo se identifican estos estudiantes? O sea, ¿cómo ustedes podrían saber si están sujetos a ser beneficiarios de este beneficio o no? El año pasado, cuando los directores y las directoras nos indicaron si ustedes tenían acceso a internet o acceso a dispositivo, se recopiló esa información y se tiene identificado quienes necesitan o tienen estas condiciones. Una parte de los estudiantes, de las personas estudiantes, está siendo beneficiada con Hogares Conectados, que es un proyecto de SUTEL y de Fonatel, y otra parte de ustedes está sujeta a ser beneficiaria de este servicio del ICE. No podemos, el ICE es quien hace esta oferta, esta oferta de servicios al MEP, pero no puede habilitarlo para todos los estudiantes del país, solo para 200,000 estudiantes. Entonces, a partir de la información que los directores nos dieron el año pasado, es que ustedes podrían estar o no preseleccionados. Por eso dice acá, directoras y coordinadores de centros educativos podrán observar en la plataforma Saber cuáles de los estudiantes son identificados para ser beneficiarios del paquete EducaMed. El director o la directora del centro educativo va a contactar a las familias o a ustedes que están identificados para remitirles la información de este paquete de servicios.
Entonces, aquí lo que yo quiero decirles es que no tienen que ir a la agencia del ICE, no tienen que ir a ningún lado. En realidad lo que tienen que hacer es estar atentos y atentas a que desde el centro educativo se les comunique si ustedes pueden ser beneficiarios del servicio o no. Esto lo estamos haciendo así porque, como les comento, no es un servicio que se pueda dar a toda la población estudiantil. Cuando ya el director o la directora les llama o les contactan desde el centro educativo y ustedes están de acuerdo en utilizar este beneficio y están interesados, entonces cualquier consulta al respecto del servicio como tal, de cómo lo activan, cómo funciona, qué incluye, qué no incluye y demás preguntas que puedan tener, pueden llamar al 1193 y les van a contestar todas las consultas. Al 1193. Ahora bien, ¿qué incluye este servicio? Podemos pasar a la siguiente diapositiva para ver si me queda una más. Ajá, ok. Ahí está muy bien. Ya les voy a hablar de esta página. ¿Qué incluye el servicio? El servicio lo que incluye es que ustedes puedan utilizar desde un teléfono que puede ser el teléfono de su papá, su mamá, su hermano, el tío, el abuelito, cualquier persona de su núcleo familiar que les pueda facilitar el teléfono, ahora que ustedes lo puedan utilizar, van a poder navegar sin que se les cobre nada por Zoom o por Teams, por cualquiera de estas dos herramientas y otras páginas web de índole educativo. Para activar el servicio tiene que ser un chip prepago y tienen que tener 2.000 colones como, básico, o sea, 2.000 colones de saldo. Con estos 2.000 colones pueden utilizar durante todo el mes estas aplicaciones que les comento. Al siguiente mes se vuelven a recargar los 2.000 colones y pueden utilizar durante todo el mes Teams y Zoom de forma gratuita. Si ya ustedes utilizan, por ejemplo, Facebook o YouTube o cualquier otra plataforma, eso sí se les cobra porque eso no está dentro del paquete. Pero para que puedan participar de todas sus sesiones sincrónicas, como lo estaban comentando doña María Alexandra y también los otros compañeros, para que puedan estar contactándose con sus educadores desde el centro educativo y estar en una videoconferencia como esta, por ejemplo, eso sí lo pueden hacer con este paquete y no se les va a cobrar. Ahora bien, y ya para terminar, toda la información que les he comentado y otra información al respecto de las cuentas de correo electrónico, el uso de Teams y demás, la pueden encontrar en esta página www.mep.go.cr/educación combinada. Y ahí van a encontrar una serie de recursos específicamente para la educación combinada apoyada con tecnologías digitales, que es lo que le corresponde a la Dirección de Recursos Tecnológicos apoyar lo que está realizando también la Dirección de Desarrollo Curricular y también, ¿por qué no?, la Dirección de Educación Técnica. Estos son apoyos que están ahí para ustedes. Yo les agradezco mucho que puedan entrar, que puedan revisarla y también cualquier información o cualquier consulta que requieran pueden escribir al correo electrónico que también está dispuesto en esta página. Gracias, Gaby. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias a Ana Gabriela Castro, directora de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación. Bueno, vamos a proceder ahora en este momento a dar respuesta a algunas, esperamos la mayoría de las inquietudes que se han presentado en el chat. Entonces, les recordamos también que vamos a colocar en estos espacios la presentación completa que hemos hecho hoy. También se está grabando para poder colocarla en YouTube. Y se le va a estar haciendo llegar toda la información también de estos diálogos a los departamentos de orientación de sus centros educativos. Entonces, estas personas van a tener toda la información para que también se les pueda hacer llegar a ustedes. Y cualquier duda también información adicional lo vamos a estar canalizando con ellas y ellas. Entonces, para dar inicio a este periodo de preguntas y respuestas, le vamos a dar el pase a don Pablo Mena para que pueda abordar las consultas, dudas adicionales o alguna cosa que no se haya entendido, que se haya planteado en el chat de parte de los estudiantes. Adelante, don Pablo. Gracias, Gaby. De nuevo,
Saludos. Estuve revisando las preguntas del chat y ya algunas ya dimos respuesta en la presentación. Voy a referirme a algunas que en la presentación quizás no hemos hecho una mención explícita o concreta para que no haya dudas. Primero, las pruebas FARO van a ser presenciales, sí, se van a aplicar en los centros educativos. Entonces, también prevemos que haya situaciones en el momento que apliquemos las pruebas FARO que demanden una reprogramación. ¿Qué situaciones? Bueno, una orden sanitaria, que en el momento en el que aplicamos las pruebas, un estudiante, por ejemplo, se encuentre lamentablemente atravesando su periodo de enfermedad, por ejemplo, con el tema del COVID. Puede ser que también exista una orden de salud, un dictamen médico, etcétera, e inclusive puede ser que, como ya lo hemos visto en el modelo de educación combinada, el padre o madre en familia o encargado le haya hecho saber al centro educativo que en este caso la persona estudiante solo va a estar en forma virtual. Entonces, ¿qué pasará en esos casos? Porque es una pregunta que han hecho en el chat, que estoy en forma virtual y ¿cómo hago las pruebas nacionales FARO? ¿Van a haber pruebas virtuales, o sea, por computadora FARO? No, de momento no prevemos esa forma de aplicación. Estamos trabajando ya en poderlas a mediano plazo, hacerlas en computadora, pero de momento no hay temas de seguridad y costos asociados que todavía estamos desarrollando. Pero entonces, ¿qué pasará en esos casos? Los vamos a convocar en un otro momento, en una reprogramación, a esas personas, estudiantes, en un salón de clases solo, con solo una persona, en este caso un aplicador, de tal forma que se evite todo tema de eventualmente exponerse a una situación de contagio. Entonces, decirles que se hace presencialmente y se reprogramará en el caso de las personas que por alguna razón, como las que mencioné, y hay otras muchas más, no puedan realizar la prueba con su generación, o sea, con sus compañeros y compañeras, sino que entonces se presentará en otro momento al centro educativo, en otras condiciones, donde solo tendrá, para decirlo de alguna forma, relación, porque se evitará en todo momento que tenga hasta contacto con una persona aplicadora, donde el estudiante en un recinto solo aplicará la prueba. Esto es muy importante decir. Continuando con las preguntas, bueno, ¿estamos preparados para hacer las pruebas FARO? Es una pregunta que hacen palabras más, palabras menos, muchos en el chat. Insisto, lo que les entra para la prueba FARO de noviembre, que hace los 10º años de colegios académicos, que hoy estamos hablando con ustedes, ¿verdad? Esa prueba es lo que vean este año, ¿verdad? Entonces, ¿están preparados? Bueno, eso lo vamos a ver precisamente en el desarrollo de la educación combinada durante todo este año. Todavía yo no podría asegurar que sí o que no están preparados. Hay antecedentes de otros años que por supuesto muchos de ustedes documentan en el chat y entendemos perfectamente, pero hay que recordar que lo que les entra para las pruebas FARO es lo que vean este año, en 10º año, por ejemplo en el caso de colegios académicos. Es decir, y eso es otra pregunta, ¿qué pasa si yo la repito en el 2022? ¿Me entra lo que ya vi en un 10º? No, solo lo que siempre he visto en 10º. Aunque la repita 1 o 2 veces más, le va a entrar siempre lo mismo, lo que vio en 10º año. ¿Okay? Es decir, las condiciones de aplicación se mantienen en cuanto a lo que les entra. Yo sé que ya me están preguntando que cuándo vamos a dar a conocer esas guías. No queremos darla a conocer por varias razones, principalmente 2, que les mencionaba. Una, que todavía esperamos ver cómo evoluciona este año en el desarrollo de la educación combinada, ¿verdad? Y segundo, porque si hay otra población que va a aplicar en junio. Esa es otra pregunta que ya nos hicieron. Pero yo quisiera no referirme mucho para que también no ocasionar, digámoslo así, alguna confusión. En junio la van a aplicar sí los undécimos, que en este momento, en el 2021, están en 11º de colegios académicos, por ejemplo. Esta sí la van a aplicar. Y para ellos es esta primera guía, que ya mostramos ahí que pueden consultar. Para ustedes, 10º años de colegios académicos, solo un ejemplo, ¿verdad? 11º años de colegios técnicos profesionales, etcétera. Para ustedes va a haber otras guías que daremos a conocer en la segunda mitad del año, cuando ya estemos un poco más cercanos hacia la aplicación de finales de noviembre. ¿Estamos? Eso es muy importante. Entendemos que puede ser que no todos los centros educativos tengan las mismas condiciones y el sistema, y eso es algo que queremos monitorear
este año y también prevemos tomar medidas, como también ya se ha anunciado, desde el punto de vista de la promoción, si alguna población en específico se ve afectada. Entonces, pregunta que también nos hace, ¿en 10º año, en el 2021, solo la hago una vez? Sí. En 10º año, en el 2021, la hace en finales de noviembre, solo una vez. Podría repetirla 2 veces más en el 2022, en junio aproximadamente del 2022 y en noviembre del 2022. Esto se dará a conocer en el calendario escolar 2022. Y aquí aprovecho para decir, calendario escolar. Nos han preguntado, fechas de aplicación, por ejemplo, las pusimos en una diapositiva también, pero ¿dónde están? Calendario escolar. Busque el calendario escolar, ahí dice. Por ejemplo, otra pregunta que nos hacen, ¿todas las asignaturas se aplican en un mismo día? No, vea el calendario escolar, ahí dice que español va a ser la primera en un día, después continuamos en el segundo día, el tercer día, etcétera. Es decir, también en el calendario escolar, que es esta diapositiva que estamos compartiendo en este momento, están también las fechas, que cuándo se va a hacer una asignatura, cuándo se va a hacer otra. Aquí aprovecho, por ejemplo, el 23 de noviembre, otra pregunta que nos hacen. Hay 2 partes de la prueba de español. Sí, hay 2 partes. Eso lo dice la guía técnica 1, que ya dimos a conocer para los que hacen en junio, pero igualmente la daremos a conocer después para ustedes que la hacen en noviembre. La prueba de español va a tener 2 partes. Va a tener la parte de redacción y la parte, para decirlo de una forma, de selección, de escogencia. Entonces, los ítems de selección única, como quieran llamarlo. Es decir, esas 2 partes se hacen en el mismo momento, ese 23, y va a haber un tiempo para eso. Por cierto, nos preguntan, ¿cuánto tiempo? Van a tener 3 horas para hacer las pruebas de español, de matemática y de ciencias. Máximo. Y cuando digo esto es porque en una aplicación piloto que hicimos el año anterior, en el 2019, vimos que más bien duraban mucho menos, porque hay menos preguntas. Esa es otra pregunta que nos hace. ¿Cuántas preguntas van a venir las pruebas de las pruebas FARO? Vean la guía técnica, ya les dijimos cuántas. Ahí sí dice cuántas preguntas, porque no es igual en todas las asignaturas. Si es diferente de bachillerato, van a tener menos preguntas que las de bachillerato, eso se los garantizo. Vean la guía técnica, si quieren, para que se vayan informando de cómo podría ser estas pruebas. Otra pregunta más, nos hablan de si va a haber centros de preparación. Esto es algo que usted debiera coordinar, los estudiantes, con cada centro educativo, con sus docentes. Podría ser que exista la posibilidad de que se brinda esta posibilidad de centro, pero eso es algo que debe organizar el centro educativo. ¿FARO incide en la promoción de 10º año, de este año? No, no tiene nada que ver con la promoción de 10º año. Usted 10º año lo va a pasar con las notas de 10º año sus asignaturas. FARO no va a incidir en nada. Es más, ¿FARO va a incidir con la promoción de un 10º año? Tampoco. Un 10º año usted lo aprueba con las asignaturas de un 10º año. Ahora, ¿en qué va a incidir FARO? En decidir si usted obtiene el título o no de bachiller en educación media, que no se le cambió el nombre, se llama igual que durante muchos años. Bachiller en educación media. Ahora sí, ¿quiénes van a ser acreedores al título de bachiller en educación media? Los que tengan 70 más. ¿De dónde sale 70 más? De sumar 40% de las pruebas FARO más 60% de las notas de ese último año que obtuvieron ahí. ¿Cuándo vamos a dar resultados de FARO? Ya lo decíamos, aplicarán a finales de noviembre. Los resultados van a estar al inicio del próximo año, porque el ciclo lectivo termina, como ustedes bien lo saben, vean el calendario escolar, a inicios de diciembre, o sea, no nos va a dar tiempo tan rápido a dar resultados. Entonces, resultados de pruebas FARO de ustedes las vamos a dar a conocer al inicio del ciclo lectivo 2022. Química, ¿cuáles tablas se van a utilizar? Las de Hill-Chaberry, la internacional, ambas tablas se van a poder utilizar. En ciencias, ¿se escoge una física, química o biología? No, no se escoge. Usted no va a decidir. Eso ya la prueba, si su oferta educativa vio solo biología, como les decía, la prueba va a tener solo ítems de biología. Y eso usted no lo decide, usted no escoge la ciencia. Si en su oferta educativa usted está en un colegio académico y ve las 3, química, física y biología, van a venir ítems de las 3. Eso es algo que usted no tiene que escoger, ya va a venir. Entonces, recordar que esta sí es una prueba de certificación porque va a tener valor para decidir quiénes se gradúan de la secundaria con el título de bachiller en educación media, más no en cada uno de 10º y 11º año, como por ejemplo les mencionaba. Hablemos de inglés, también me ha preguntado mucho. ¿Qué pasa con inglés con las pruebas FARO?
Recordar, porque ya lo hicimos en el 2019, aplicamos una prueba de dominio lingüístico. Ya en el 2019 no hubo prueba de inglés de bachillerato, aun cuando hubo bachillerato, no hubo prueba. Eso fue un proceso de transición que aprobó el Consejo Superior de Educación. En este nuevo modelo de pruebas nacionales no va a haber prueba de dominio, de inglés o de francés concretamente para FARO, sino que va a haber una prueba de dominio lingüístico que vamos a aplicar. Se aplicará en el 2022 para el caso de ustedes que están en décimo, no la van a hacer este año, la van a hacer en el 2022. Si ven unas fechas ahí, dominio lingüístico en agosto, es para los que se gradúan este año, no son ustedes, claro, ¿verdad? Si no, ustedes que están en décimo año, por ejemplo, en un colegio académico, harán prueba de dominio lingüístico aproximadamente en agosto del 2022, eso también será comunicado en el calendario escolar. No hay prueba de FARO en inglés. Por cierto, esa prueba de dominio lingüístico se realiza con base en el marco común europeo de referencia, los va a ubicar en una banda, no es una prueba que se gana o se pierde, el requisito es hacer la prueba, indistintamente cuál banda saque usted, nada más es hacer la prueba y ese es el requisito para graduarse. Le vamos a dar ahí un informe de qué banda, cuál es su dominio, la ubicación en esas bandas, B1, B2, A1, A2, C1, C2, etc., de acuerdo al marco común europeo de referencia. Insisto, no hay prueba FARO de inglés o francés, va a haber prueba de dominio lingüístico, sí en inglés y francés. Y además hay que recordar que podría ser que algunos centros educativos, que también ya sea públicos o privados, pueden realizar otra prueba de dominio lingüístico como en otra lengua, como por ejemplo en mandarín, en portugués, en alemán, etcétera, donde también será reconocida. O sea, el requisito es aplicar una. Si hace 2 o 3, igual le reconocemos una. Podría ser la que le ofrecemos en el MEP o podría ser otra que cada, inclusive padre de familia, decida comprar y para que su hijo o hija aplique. ¿Estamos? Eso podría suceder. Ese es el tema de dominio lingüístico. Dicen también, nos preguntan qué pasa cuando repito la asignatura, ¿verdad? La prueba con el tema de la nota, recordar que siempre se va a poner la nota que mejor obtenga cuando repite la prueba, ¿verdad? Y que además de eso nos preguntan que si tengo que repetir todas o solo puedo repetir una. No, eso lo decide usted, puede repetir solo una. Es decir, la primera vez, noviembre, finales de este año, hace todas. Eso es lo que usted ve en esta diapositiva. Ahí sí tiene que hacer español, matemáticas, ciencias, ¿ok? Las hace. Ahora, la segunda vez podría solo repetir matemática, por ejemplo. Y la tercera vez solo repetir también matemática. O la que puede repetir las 3 o la que quiera. O sea, no tiene que repetirlas todas. Eso lo aclaramos ahí. También nos preguntan, y a propósito, no es de FARO, pero también hacen la consulta y quisiera referirme que si va a haber prueba de especialidad técnica. Algunos compañeros ahí todavía en el chat hacen alusión al nombre que ya hace mucho tiempo tenían esas pruebas de peritazgo. Solo lo voy a decir porque todavía hay muchos que seguimos diciendo que son las pruebas de peritazgo. ¿Va a haber pruebas de especialidad técnica? Sí, este año y el próximo año para ustedes que están en un colegio técnico profesional en 11º año y que el próximo año, Dios mediante, estarán en 12º año, van a realizar prueba de especialidad técnica en 12º año. Eso está previsto que suceda de acuerdo a su especialidad técnica. Algunas otras preguntas también que nos hacen es que ¿qué tiene que ver FARO con la prueba de admisión? Nada. FARO no tiene nada que ver con las pruebas de admisión. ¿Va a haber pruebas de admisión de las universidades? Eso es algo que deciden las universidades. Por ejemplo, las universidades públicas tienen total autonomía para definir sus procesos. Eso es algo que van a definir las universidades, no Ministerio de Educación Pública. Sí tenemos un convenio con las universidades para que nosotros, en algo que ellos llaman también nota de presentación para la prueba de admisión, nosotros le facilitemos esas calificaciones. Eso sí lo hacemos, pero eso lo definen las universidades públicas, así que son ellos los que definen si va a haber prueba este año, el otro, o cómo va a ser la prueba. No somos nosotros Ministerio de Educación Pública. En 11º año, aquí voy a hacer un paréntesis, porque nos lo preguntan. Los 11º años de este año hacen FARO, sí, de nuevo, insisto, sí, en junio. De eso hablamos en la actividad que tuvimos el día de ayer. Efectivamente, van a hacer FARO este año. FARO es muy importante reiterar que solo les entra los de 10º año. Nos piden que expliquemos un poquito más lo de factores asociados.
¿Qué es eso de factores asociados? Insisto, con esto voy a decir algo diferente a lo que ya mencioné. No se pretende evaluar al docente, no se pretende evaluar el centro educativo, no se pretende evaluar propiamente el estudiante, sino es una serie de preguntas de cuáles han sido las condiciones que han tenido, por ejemplo, los estudiantes desde el punto de vista personal, pero apoyo de sus familiares, preparación, etcétera, hasta pasando por la dinámica propiamente con sus docentes en la mediación pedagógica, en el mismo centro educativo, que pudiera estar relacionado con el desempeño en las pruebas FARO. Pero aquí no se pretende evaluar a nadie, e insisto, no es una prueba, son una serie de preguntas, es un cuestionario, son varios cuestionarios, ellos sí es un poquito largo, pero va a haber tiempo para eso, y por eso esperamos que se lleve a cabo un día aparte. En este caso, como ustedes lo ven ahí, el 26 de noviembre. ¿Los privados y los públicos hacen la misma prueba? Sí, por supuesto. Privados y públicos hacen la misma prueba. ¿Cuáles hacen pruebas diferentes? Dependiendo de la oferta educativa, por ejemplo, como les decía en ciencias, que dependiendo de la oferta educativa, podrían hacer una prueba diferente, depende de las ciencias que hayan visto hasta ese momento. Entonces, aclaro eso. Los días de aplicación, recordar que están en la página web, es decir, en el calendario escolar, ahí pueden consultarlos. Están a disponibilidad desde hace bastante tiempo para todos. Y una última que nos decían, se va a permitir el uso de calculadora en matemática en la prueba nacional FARO. Eso todavía lo vamos a anunciar en la guía técnica 2, estaríamos dándolo a conocer. En el caso de secundaria, les adelanto que sí. Digo esto porque también tenemos prueba FARO en primaria, que no es lo que estamos hablando hoy, pero ahí también las reglas podrían variar. Entonces, decirles que en el caso de secundaria, matemática, sí se va a permitir el uso de calculadora. Pero esto también, como muchos detalles, se dan a conocer en las guías técnicas que estaremos. También me preguntan que cuándo va a estar la segunda guía técnica para los que hacen en junio. Bueno, les decía que prontamente. Estamos todavía afinando algunos detalles y también queremos, de una u otra forma, como en actividades como esta, debido a estas consultas, ir plasmando muchas de estas respuestas en esas guías, de tal forma que de forma oficial, porque entendemos que hay mucha información que podría no ser oficial y que, hay que decirlo claramente, es información falsa, como por ejemplo, ya hemos visto que hay informaciones que dicen que FARO no se va a aplicar este año, eso es falso completamente. Entonces, queremos plasmarlas en las guías y estas actividades nos permiten tomar una serie de apuntes para plasmar muchas de las respuestas en las guías técnicas y que de manera oficial sean comunicadas a toda la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo, por dar respuesta a muchísimas de las inquietudes que se han presentado hoy sobre las pruebas FARO. Le damos la palabra a don Pablo Macís para que aborde las consultas que se han hecho sobre educación técnica. Gaby, muchísimas gracias y de nuevo el saludo para todos los estudiantes que están acompañándonos. Aquí hemos anotado algunas de las preguntas que ustedes nos han estado haciendo y entonces quisiera compartir con ustedes algunas de estas respuestas. Voy a retomar el tema de que si un docente deja trabajos, por ejemplo, en la semana técnica, ¿verdad? Y luego los trabajos se entregan cuando el estudiante va a la semana académica o viceversa. Eso es posible en los colegios que tienen esa dinámica de los horarios separados por técnico y académico. Recordemos que la idea de esta actividad que hacen los docentes es poder reforzar en el aula y retroalimentar el esfuerzo, queridos estudiantes, que ustedes están haciendo a través de las guías de trabajo autónomo o los trabajos que hacen fuera de la institución. También, bueno, don Pablo Mena ya lo explicó, este año tendremos prueba de especialidades técnicas o prueba comprensiva de especialidades técnicas para los estudiantes del último nivel, es decir, los de 12º año y los de tercer nivel en el caso de los IPES y CENDEAS. En el webinario de ayer hablamos ampliamente sobre el tema, entonces los invito también, si tienen interés, queridos estudiantes, sobre este asunto, a poder ver el webinario de ayer o bien conversar con los coordinadores técnicos, con la empresa y con los directores de los centros educativos.
Y estas pruebas se van a aplicar, también lo decía muy claramente don Pablo Mena, según las fechas que establece el calendario escolar. Nos han preguntado si este año tendremos Expo Joven, Expo Ingeniería y Encuentro de Líderes Estudiantiles de la Educación Técnica, que son actividades muy importantes en la vida estudiantil de los colegios técnicos. Y la respuesta es sí, tendremos Expo Joven, tendremos Expo Ingeniería y tendremos Encuentro de Líderes. En estas fechas próximas se estarán dando los lineamientos que comúnmente hacemos a los directores, coordinadores y docentes encargados de estos procesos para que luego ellos también lo compartan con ustedes, queridos estudiantes. Entonces, para todos y todas aquellas que están pensando en ideas para desarrollar para Expo Ingeniería o proyectos para Expo Joven o ser el representante líder estudiantil de su CTP y PEG o CINDEA, pues los invitamos, queridos estudiantes, a que tengan creatividad, se acerquen a sus docentes y vayan conversando sobre esos procesos que los vamos a realizar. Ciertamente contextualizados a las dinámicas que tenemos ahora, las restricciones sanitarias que existen y las que existirán en el futuro si el Ministerio de Salud las ajusta aún más o más bien si son más abiertas. Es decir, nosotros estaremos trabajando en esa línea. Y como les decía, se van a realizar de manera puntual. Luego nos preguntaban por acá, voy a ver esta otra preguntita. Bueno, las inducciones de las ferias. Y, permítame por acá, nos preguntan que si este año y cuál es la razón de no aplicar la pasantía y que si eso es quitar pues un proceso importante para los estudiantes. La pasantía, estimados y estimadas estudiantes, es un proceso curricular que refuerza los contenidos que hacia el segundo nivel ustedes están llevando en las especialidades técnicas. La pasantía no es la práctica profesional que sí se realiza en el último nivel y es un requisito obligatorio para la graduación. La pasantía es la primera experiencia que los estudiantes tienen al contactar con las empresas. Dadas las circunstancias sanitarias y las dificultades que han tenido los docentes y los estudiantes para sacar adelante el plan de estudios el año pasado, por todo lo que sabemos de la pandemia, lo que queremos es aprovechar al máximo el tiempo que se tiene dentro del aula, porque los espacios son limitados y reducidos, bueno, para que la recuperación técnico-pedagógica se pueda llevar adelante lo mejor que se pueda. Entonces hemos decidido, al igual que el año pasado, que este año no tendremos pasantía en la empresa para estudiantes de 11º o de segundo nivel de IPEX y CINDEAS. No quiere decir esto de que eso se eliminó y que no se va a hacer más adelante. Eso lo retomaremos, esperamos en el siguiente curso lectivo y conforme las condiciones sanitarias también se vayan normalizando. Creo que más o menos son por ahí las consultas que hasta el momento tenemos. Gaby, adelante. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, me corresponde en este momento abordar algunas de las consultas que se han hecho sobre el servicio comunal estudiantil. Bueno, lo primero que tenemos que decirles es que en este momento solo abordamos el ejemplo de las nuevas plataformas virtuales que se van a tener disponibles para este año o a partir de este año, pero hay muchas otras modalidades para hacer servicio comunal estudiantil y eso lo vamos a hacer llegar, esa información se la vamos a hacer llegar al centro educativo para que puedan informarles a ustedes, o también podríamos tener otro diálogo como este específico sobre servicio comunal, vamos a analizarlo para poder darle la información de primera mano, pero no tienen que preocuparse por el tema de la conectividad, porque si bien son plataformas virtuales que pueden accesar estudiantes desde sus dispositivos en sus hogares, también el centro educativo va a colaborar para poder apoyar con los recursos tecnológicos que tiene el centro educativo y la conectividad para que los estudiantes que quieran hacerlo en plataforma y que no cuenten con recursos propios, lo puedan hacer en espacios
y con equipo del centro educativo. Entonces, de eso no tienen que preocuparse, esa información les va a llegar oportunamente. Los que quieran adelantar su servicio comunal lo pueden ir haciendo, es lo mejor, ¿verdad? Ir adelantando, pero no tienen la presión de que tenga que terminar en noviembre de 2021, sino que van a tener un tiempo más el otro año para poder culminarlo. Que todas las dudas individuales o particulares que hay sobre cómo se hace, sobre qué tipo de servicios comunales se puedan hacer, hemos puesto en el chat que ustedes, donde están colocando las consultas, el correo electrónico de servicio comunal, programa de servicio comunal @mep.go.cr, y lo tienen ahí ustedes para que puedan acceder a ese correo y seguir haciendo las consultas. Ahí les vamos a ir evacuando todo lo que podamos para que ustedes tengan bien claro cuál es la situación y cómo es que vamos a funcionar. Y por eso creo que llegaríamos hasta acá en este tema. Hay lineamientos de servicio comunal que se envían al centro educativo, y de nuevo decirles que podemos hacer y queremos hacer un diálogo específico sobre este tema con los estudiantes que hacen este año para poder evacuar todas sus dudas y darles mayor información sobre este tema en particular del servicio comunal estudiantil. Bien, le pregunto a mis compañeros directores y ¿hay alguna otra situación a la que quieran referirse de las consultas, o a otros compañeros de apoyo también de las direcciones? Gaby. Sí, adelante, Gaby. Gracias. Sí, si me permites, me gustaría referirme, vi que había una consulta al respecto de la línea 1116. Adelante, Gabriela. Gracias. Esta línea, la línea del 1116, queridos estudiantes, compañeros y compañeras, es una línea que el ICE también ha donado al Ministerio de Educación Pública, que es una línea telefónica que es gratuita para todos los usuarios Colby. Esta línea el año pasado tenía un personal de tal vez unas 35 personas que estaban siendo pagadas por el ICE para atender esta mesa de servicio, ¿verdad? Del 1116. Lamentablemente, por todos los recortes que han sucedido en todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Ustedes saben que eso ha pasado en todas las instituciones, y el ICE no es la excepción. Lamentablemente, por esta situación, el personal se ha tenido que reducir. El ICE nos sigue donando este servicio, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública no está pagando por esta mesa de servicio, sino que el ICE lo dona, pero lo dona con menor cantidad de personas. Y por eso es que cuando ustedes llaman, ¿verdad? Por ahí comentaban en el chat que es que llaman y llaman y llaman y no se contesta. No es que no esté funcionando, sí está funcionando, pero con un personal muy reducido. Entonces, por eso es que está costando un poco que ingresen las llamadas. En coordinación, el MEP y el ICE ya estamos trabajando para que ingresen otras personas a colaborar y que les puedan atender. ¿Por qué es importante esta mesa de servicio? Porque en esta mesa de servicio, ahorita, en este momento, se pueden restablecer las contraseñas en caso de que lo requieran. Sin embargo, como lo dije en mi participación anterior, el restablecimiento de las contraseñas se puede hacer de forma individual, ¿verdad? Cada uno de ustedes lo puede hacer, pero si ocuparan ayuda, pueden solicitarla al 1116, pero en este momento hay poco personal. En las próximas semanas, y estamos trabajando muchísimo para que sea muy pronto, vamos a incluir más personas para que atiendan esta mesa de servicio y les puedan dar una mejor atención. También acuérdense que los directores y las directoras de los centros educativos van a poder también restablecer contraseñas. Pero sí les pido en este sentido un poquito de paciencia, ha costado un poco. Si por el 1116 no pueden restablecer la contraseña porque tenemos saturación de llamadas, están llamando muchísimas personas, y los directores en este momento en la plataforma Saber estamos afinando detalles técnicos para que puedan hacerlo. Lo que pueden hacer es hacerlo de forma
automática, ¿verdad? Una autorrecuperación de contraseña que ya les comentaba, la hacen con el correo electrónico alternativo. Es muy importante que todos los estudiantes y las estudiantes tengan la cuenta de correo electrónico activa. Esta cuenta de correo electrónico les permite acceder no solo a espacios como este, videoconferencias, sino que también les permite tener contacto con todo el personal del Ministerio de Educación Pública, en realidad, porque estamos todos dentro de un mismo dominio, que es el dominio @me.geo.cr, que además es un dominio seguro. Y así todos estamos, como por decirlo así, en una gran red lógica, donde nos podemos comunicar y donde nos podemos contactar y colaborar también, trabajar. Entonces, sí, efectivamente la línea del 1116 no es que no está funcionando, sino que está tremendamente saturada, pero estamos trabajando mucho para poder disponer a otras personas que vengan a colaborar con este servicio. Gracias, Gaby. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Castro. Bueno, nos estamos acercando ya, o más bien finalizando esta actividad. Esperamos haber abordado muchas de las inquietudes y consultas que ustedes, estudiantes, tienen sobre diferentes temas de este curso lectivo 2021. Y además, pues, que en este espacio y a partir de las preguntas que hicieron durante esta presentación, pues que también se haya respondido de la mejor manera. Seguimos con los procesos de diálogos estudiantiles. Vamos a hacerles llegar información también a los departamentos de orientación de sus centros educativos para que se las puedan hacer llegar directamente. Vamos a colocar esta presentación en este espacio y también la grabación de ayer y de hoy en un canal de YouTube. Entonces, y quedamos atentos y atentas para cualquier otra consulta o inquietud. Ustedes tienen ahí una presentación los correos electrónicos de cada uno de los directores y directoras que han expuesto este día, que han participado en estos diálogos, y también pueden acceder para hacer consultas y que ellos puedan canalizarla de la mejor manera con los funcionarios que están atendiendo las diferentes áreas. Entonces, muchísimas gracias por su atención y quedamos a las órdenes. Que pasen un muy buen día.